Saludos, mis hermanos y amigos. El mundo está sufriendo una crisis en los matrimonios y con mucha pena los cristianos también. Creo que en lo fundamental, el que está fallando en el matrimonio es el hombre, es el marido, es el esposo. Debido a que el feminismo ha avanzado tanto que ha arrinconado al hombre, privándolo de los derechos que Dios le ha dado. Pero la culpa es del hombre por dejarse privar esos derechos, dejarse que esos derechos no los asuma como Dios los mandó. Y creo que todo hombre que se casa, su deseo es tener un buen matrimonio. Todos los hombres casados deseamos que nuestro matrimonio sea firme y de bendición a nuestros hijos, a la iglesia, a la comunidad. Creo que ese es el deseo ferviente de todo hombre. Reitero, el feminismo ha arrinconado de tal manera al hombre que hoy los esposos ocupan muchas veces el rol femenino en el hogar. Y vamos a ver en esta serie esta semana acerca de cómo el hombre puede dejar que su matrimonio se destruya. Primero, veamos lo que Dios le ordena al hombre. Sí, hace 2000 años, hace 1500 años, hace 1000 años y hoy. El mandamiento a los maridos, a los esposos, no ha cambiado. Y si Cristo no regresa en 1000 años, seguirá igual, no cambiará. El rol del esposo en el hogar es ineludible e intransferible. Si queremos tener un buen matrimonio, el hombre debe apearse de la palabra de Dios, lo que dice Dios. Aún les hablo a los que piensan en casarse. Vamos a Efesios capítulo 5. Veamos lo que Dios le dice a los esposos. Efesios 5, desde el verso 23, leo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Miren el símil que nos hace la palabra de Dios. El marido, el esposo, es cabeza de la mujer. ¿Cómo? Así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es su salvador. Cabeza de la mujer. ¿Qué significa? Que al final de los tiempos, el que va a rendir cuentas de un mal matrimonio es el hombre. Nosotros, los hombres, vamos a rendir cuenta delante de Dios. No vamos a echarle la culpa como Adán a Eva, la mujer que me diste. No, Dios se enfrentó con Adán y le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y Dios enfrenta con el hombre hoy día por cuanto obedeces a la voz del feminismo. No vamos a escuchar al feminismo. Vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. El hombre es cabeza de la mujer. Eso es claro. Sigamos leyendo. Verso 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vean, maridos, amad, amad, imperativo, amad a vuestras mujeres, el símil, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren, oh, pastor, pero el hombre se cree que manda. Y miren, hermanos en la fe y hermanas en la fe, cuando un hombre es de Dios, cuando un hombre ama a Dios y como tal ama a su esposa, se los digo, varones, hombres cristianos, ninguna esposa dudará en ratificar o reconocer a su esposo como cabeza del hogar. Así es, cuando una mujer ve que su esposo ama a Dios, que obedece a Dios y la ama a ella, tal como el mandato bíblico lo dice, la mujer no tiene ningún problema, absolutamente ningún problema en someterse a su esposo. El problema viene cuando el esposo maltrata a su esposa, no la trata como tal, es decir, como Cristo trata a la iglesia, no la trata así. ¿No? Veamos algunos ejemplos. Vámonos a Proverbios, capítulo 15 del libro de Proverbios. Voy a leer el verso 2. Efesios 15:2. Dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Porque hay esposos que dicen: yo nunca he tocado a mi mujer, nunca le he tratado de golpear. Pero en cambio, el vocabulario, la manera como le hablan a la esposa, de manera áspera, grosera, es maltrato también. La boca de los necios hablará sandeces, y las habla en el hogar, en el hogar. Y un hombre que se refiere a su esposa de manera grosera, violenta, déspota, bueno, no está tratando bien a su esposa. Oh, sí, tiene razón ella en no querer reconocerlo como cabeza del hogar. Lastimosamente es así, porque si un hombre ama, respeta, considera a su esposa, trata a su esposa como Cristo amó y trata a la iglesia, las cosas serán diferentes. Pero cuando un hombre maltrata a su mujer, no digo que la golpee físicamente, pero el trato de palabra es grosero, está destruyendo su hogar. Sí, lo está destruyendo. Porque no solamente que el maltrato es hacia su esposa, sus hijos, sus niñitos, sus niñitas, van criándose, escuchando todas esas groserías, esa manera de que el padre trata a su madre, y todo eso causa heridas, causa heridas. Y esos niños y esas niñas serán futuros esposos y futuras esposas con el ejemplo dados en el hogar. Todas esas cosas crean mellas. Todas estas cosas van minando la fe de los niños. Los niños pueden ser llevados a la escuela dominical y aprender de la palabra de Dios, pero el ejemplo más grande que ven los hijos es en su casa.
Y si su papá trata mal a su mamá, le grita, no, ese hombre está destruyendo su esposa y también a sus hijos. Oh, sí. ¿Cuántos años de matrimonio tiene? 10, 20, 30, 40, 50 años. Le pregunto, ¿cómo ha tratado usted a su esposa? ¿Qué lección le dio a sus hijos? Oh, sí. No, pastor, yo llevo 40 años, sí. Pero a veces las esposas quieren salir corriendo y no pueden. No saben dónde. No saben dónde. Y se aguantan y se aguantan. Y los hijos salen casados, pero no se casan por amor. Soy testigo de que muchos hijos salen corriendo de su casa, especialmente las mujercitas. Llegan a los 16, 17 años y ya quieren casarse porque quieren huir de su casa, huir de su casa. Entonces viene cualquier muchacho y les ofrece una vida y ellas se van huyendo de su casa porque no aguantan el trato que papá le da a mamá. Hermanos, eso sucede y mucho más a menudo de lo que creemos. Por eso es importante que el hombre asuma el rol de esposo. Usted, varón, varón, tiene que tratar a su mujer así como Cristo trató a la iglesia. ¿Sí? Sí. E insisto, ¿cuántas veces he escuchado? No, yo a mi esposa jamás le he alzado la mano, pero el maltrato verbal que reciben las esposas, ¿no? La palabra de Dios dice en Efesios que el Señor se entregó por la iglesia para que no tuviese mancha ni arruga semejante. Pero hay muchas veces que las esposas, sus arrugas son prematuras causadas por el esposo, por el maltrato que recibe el esposo. No, sí, es fácil de colegir cuando a veces nos encontramos con parejas y el hombre saluda efusivamente y la señora no quiere ni hablar, ni alzar la cabeza, ni alzar la cabeza quiere, por el miedo que le tiene a su esposo. Miedo, pavor, terror. Y uno se da cuenta que allí hay maltrato. Eso no debe pasar nunca en un hogar cristiano, pero lastimosamente sucede. Varón, si usted ha caído en eso, si usted, llamándose hijo de Dios, maltrata a su esposa verbalmente, o usted está contento porque a su esposa aparentemente nunca le ha faltado la comida, nunca le ha faltado el vestido, siempre ha tenido un techo y usted se gloria de eso. Mi esposa siempre ha tenido eso, nunca le ha faltado nada. Pero hermano, ¿no? La manera áspera, grosera, déspota, como usted se dirige a su esposa, quiere mucho más que los golpes físicos. ¿Y saben qué? Eso se nota, se nota. Hay hermanas que inclusive se han olvidado de reír o de sonreír por el miedo que le tienen a sus esposos. Sí, el miedo que le tienen al grito, al insulto. Oh, Dios mío, ¿cuántas hermanas sufren de eso? ¿Cuántas cristianas sufren de eso? Hermanas, hermanos, insto en el nombre del Señor que si usted ha caído en eso, trate de recuperar su matrimonio, recuperar a su esposa. Pastor, mi esposa no se ha ido. Sí, pero yo quiero pedirle que la recupere espiritualmente, emocionalmente. ¿Cómo?
pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole perdón a su esposa. Sí, el matrimonio está ahí, viven en la misma casa, pero en cambio, emocionalmente, espiritualmente, usted tiene maltratada a su esposa. Recupere su hogar, recupere. Y si tiene que pedirle perdón a sus hijos, pídalo. De lo contrario, usted, sí, no está divorciado, pero ha destruido su matrimonio. Porque cuando el hombre destruye a su esposa, destruye el matrimonio. Reitero, aunque no estén divorciados. No es enseñanza de hombre, es enseñanza de la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios le bendiga, mis hermanos.